Pero vamos a seguir con el tema que se ha tomado, la discusión política y no política también de la jornada. El presidente Gabriel Boric respaldó públicamente a la ministra del Interior, Isquia Siches, luego de esta falsa denuncia por un supuesto avión con migrantes expulsados que habría retornado durante el gobierno anterior. Queremos conversar sobre este tema, sobre cómo opera este sistema de expulsión a través de vuelos, y tomamos contacto, ahí lo vemos, con el ex asesor de política migratoria del expresidente Sebastián Piñera hasta mayo de 2020, el abogado Mijail Bonito. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Qué gusto verte. Bien, bueno, viendo estas declaraciones, este respaldo del día de hoy, bueno, ¿cómo reacciona usted primero con estas declaraciones de la ministra del día de ayer y luego con las disculpas? ¿Son suficientes las disculpas? ¿Usted las aceptó? A ver, yo creo que las disculpas, ok, en un sentido republicano las disculpas se aceptan, pero aquí la gravedad del hecho es que se haya acusado, además sin dar una fecha, sin dar un dato de ninguna naturaleza, se haya acusado no solo a los funcionarios y autoridades del gobierno anterior que teníamos alguna relación con el tema de las expulsiones. También se acusó de casi como establecer un concierto de voluntades para ocultar el hecho a la Policía de Investigaciones, a quien la ministra del Interior dirige o lidera desde el punto de vista político, a la Fuerza Aérea de Chile e incluso a la Dirección General de la Aeronáutica Civil, todos involucrados de una u otra manera cada vez que sale un avión de Chile con expulsados, digamos. O sea, tendría que haber un concierto casi absoluto entre las autoridades y funcionarios de todas estas instituciones para que esto pudiera haber sido tapado con tierra, tal y como señaló la ministra. Pero además, los dichos de la ministra eran de un absurdo total. Es de conocimiento que para que un avión despegue de Chile hacia cualquier otro país necesita un plan de vuelo. Y ese plan de vuelo ha de estar autorizado por los países donde va a aterrizar e incluso por aquellos países que va a sobrevolar, porque tiene que informarse y tiene que ser autorizado. Y además, cuando se trata de expulsiones, se envía incluso la lista de los expulsados con previo aviso en muchísimas ocasiones para que los países, y muchos de ellos, que se yo, Colombia, Venezuela, República Dominicana, tengan conocimiento y puedan revisar dos cosas. Una, si las personas son en efecto ciudadanos de esos países, que eso es lo que crea la obligación de esos países de recibirlo, y en segundo lugar, si esas personas no tienen cuentas pendientes con la justicia en ese país. Muchas veces en los vuelos que se realizaron a Colombia, cuando las personas llegaban había un grupo que quedaba en libertad porque eran expulsados de Chile, pero en Colombia no tenían ninguna cuenta pendiente con la justicia, y había pequeños grupos que inmediatamente eran detenidos por la propia policía colombiana porque ya tenían los datos de quién llegaba y estaba autorizado. Así funciona con Venezuela, así funciona con República Dominicana. Por lo tanto, un avión que no cuente con esas autorizaciones del plan de vuelo, que además es gestionado por todas las cancillerías, es imposible siquiera que despegue. Exactamente. Mijail, en este vuelo, ¿había ocurrido alguna vez con anterioridad que este permiso o esta autorización por parte del gobierno de destino la hubiera negado cuando el avión estaba en la losa ya para despegar, que aprovechamos de aclarar era un avión de la aerolínea Sky, no de la FACH? Rectifico lo que había dicho hace unos momentos atrás. Pero es efectivamente común que llegue en un instante que faltan pocos minutos para que se vaya. No, para nada. O sea, yo de hecho participé y lideré el diseño de los operativos de los aviones durante los 2 primeros años, porque después hubo muy pocos, de hecho, porque había pandemia y era bien difícil el tránsito internacional de pasajeros. Pero jamás había pasado, digamos. Pero sí es posible que pase, y de hecho, en el mismo documento señala que la razón es porque había personas en ese grupo que no habían sido identificados como ciudadanos venezolanos. Sí, nos referimos específicamente al vuelo de Sky de marzo pasado, digamos. Y esa es la razón, pero efectivamente el gobierno venezolano, antes de que el avión parta, porque el avión sin la autorización del gobierno venezolano no puede ni siquiera partir, te dice, no, mire, no me envíe a estas personas porque yo no los reconozco como ciudadanos, digamos. Eso es. Claro, pero jamás había ocurrido una situación jamás semejante. Había ocurrido antes. Ahora, Mijail, lo que sí ocurrió... Nunca tuve
Lo que sí ocurre, para que nos quede suficientemente claro para las personas que no están familiarizadas, cuando se producen estas expulsiones, cada expulsado va con un funcionario de la PDI que lo lleva a su cargo, por eso es una cantidad determinada de expulsados y la misma cantidad de funcionarios de la PDI. Pero hubo veces en que el avión, el que haya sido, volvía con la misma cantidad de personas porque volvían chilenos. ¿Cómo se realizaba también esa operación que pudiera llevar a confusión? Justamente, Matilde, esto es importante, no es menor lo que estás preguntando, porque en muchas oportunidades los aviones salían de Chile con expulsados y los expulsados, justamente la PDI no es que ponga uno por uno siempre, sino que se hacen análisis de riesgo, ¿ya? Entonces, en términos de estos análisis de riesgo, es posible determinar que se necesita menos cantidad de policías a cargo, justamente porque las personas que están saliendo tienen bastante menos riesgo de realizar algún acto dentro del avión, digamos, que ponga en peligro a la tripulación o a las personas que van en el vuelo. Entonces, estos aviones salían directamente por ejemplo, volaban a Colombia con un número determinado de personas expulsadas, volaban a República Dominicana en escala, tenían otro número de expulsados de la misma nacionalidad, y llegaban a Venezuela, ya casi como en la vuelta, digamos, llegaban a Venezuela, aterrizaban, descendían expulsados de nacionalidad venezolana, y en Venezuela comenzaba justamente en el aeropuerto de Maiquetía, comenzaba lo que se llamaba la Operación Esperanza, que si no entiendo mal no recuerdo mal, debe haber tenido a lo menos 8 vuelos, que era el retorno en este avión que ya venía vacío, ¿ya? El retorno de ciudadanos chilenos residentes en Venezuela, que necesitaban ser rescatados debido a la precariedad y a las condiciones que se viven en Venezuela, necesitaban ser rescatados, digamos. Entonces venían, el gobierno de Chile los abordaba en este avión y venían para poder comenzar una nueva vida y una nueva residencia en su país natal, ellos y sus familias. Ya, por lo tanto, ahí se daba la situación de que volvía la misma cantidad de personas que salía, pero eran otras personas. Por supuesto, no solo eran otras personas, eran ciudadanos chilenos que estaban siendo rescatados de condiciones, en muchos casos, de verdad, de una pobreza extrema durante su residencia en Venezuela. Y recuerdo más aún, esto fue tremendamente televisado, incluso por ustedes. Yo recuerdo el primer vuelo de la Operación Esperanza, que lo recibió el presidente Piñera. A mí me tocó, de hecho, subir al avión a informar que el presidente estaba abajo, y el nivel de emoción, yo me acuerdo de los reporteros llorando, porque las familias se encontraban, y de verdad, en las condiciones bastante precarias, desde el punto de vista incluso de la nutrición, que venían muchos de los ciudadanos chilenos que estaban retornando a la patria, digamos. Era bien, pero aún así... Mijaíl, una información que llegó ahora en un comunicado del Servicio Nacional de Migraciones, habla que esta información que la ministra Siches recibió provino de la directora subrogante del servicio, Carmen Gloria Daneri, que entiendo es una funcionaria que lleva muchísimo tiempo. ¿Usted la conoció? Carmen Gloria la conoce todo el mundo que tenga que ver algo con el tema migratorio en Chile. Te digo más, lleva tantos años Carmen Gloria en el Servicio Nacional de Migraciones, antiguo Departamento de Extranjería y Migración, que Carmen Gloria fue la persona que firmó mi nacionalidad hace 16 años como directora subrogante. Ahora, usted entonces, ¿por qué cree que una persona con ese nivel de experiencia podría haber dado una información errónea? No sé si ella lo dio. Van a realizar, entiendo que van a ejecutar un sumario, van a empezar una investigación sumaria. Claro, tenemos un comunicado que indica eso, por eso se lo pregunto. Que van a realizar una investigación sumaria sobre el particular. Exactamente, claro, termina con que van a realizar la investigación sumaria. Lo que sí quiero dejar claro, porque cuando uno lee el comunicado pareciera ser que la señora Carmen Gloria Daneri, que lleva muchísimos años, estamos hablando, imagínense, yo recibí mi nacionalidad en el primer gobierno de la señora Bachelet, de la presidenta Bachelet, y ya Carmen Gloria era subrogante del director. Y en esa época entiendo también que trabajó con el entonces ministro Insulza, que lo entrevistábamos hace un momento. Ha trabajado con todos y cada uno de los gobiernos. Carmen Gloria es una empleada pública, digamos, una funcionaria pública
del Estado que no tiene ninguna relación política con nadie, digamos, porque de hecho el comunicado que también me llegó hace unos instantes, sí, que es de migración, trata como de decir que es la subrogante del antiguo director, y no, Carmen Gloria es una funcionaria que tiene una vastísima experiencia en el tema. Entonces, aún así, Matilde, aun cuando uno pueda recibir información errónea, ok, pero la forma en que se usa la información es una responsabilidad política de la autoridad. Y la forma en que se usó fue para declarar casi como ineficiente la política de expulsiones del presidente Piñera y, en segundo lugar, para prácticamente denunciar ante la autoridad fiscalizadora de los actos políticos por excelencia, que es efectivamente la Cámara de Diputados, una actitud que involucraba no solo a autoridades y funcionarios del gobierno anterior, del Ministerio del Interior, sino también a la Policía de Investigaciones, a la Fuerza Aérea de Chile y a varios más. Entonces, ahora, como abogado, Mijaíl, usted, que se use es bien complejo. ¿Usted considera que aquí hubo una falta, una falta administrativa, pudiera invocarse algún delito? Porque también desde la oposición están pidiendo desde la salida de la ministra hasta una acusación constitucional. A ver, por mucho menos en el gobierno anterior varios ministros se vieron expuestos a interpelaciones y acusaciones constitucionales. Veamos el caso del ministro Figueroa de Educación, y que ayer o anteayer el actual ministro de Educación dice justamente que se cometió un error y que los colegios deberían haber abierto antes, cuando el ministro de Educación se tuvo que someter a una acusación constitucional que ganó por unos pocos votos, justamente por intentar abrir los colegios en aquella época. Entonces, yo creo que la responsabilidad política es absolutamente evidente, porque no solo compromete o podría haber comprometido bajo hechos falsos la honra y la actuación de funcionarios y autoridades del gobierno anterior, sino a instituciones propiamente tal. O sea, imagínense, con el trabajo que hizo la Fuerza Aérea, con el trabajo que hizo la Policía de Investigaciones para que esto tuviera lugar, para que estos vuelos pudieran realizarse, que es un esfuerzo colectivo gigantesco, a mí me parece que a lo menos la responsabilidad política hay que exigirla. Ahora, distinto es temas de responsabilidad penal, eso no me corresponde a mí, digamos, eso está en otra esfera. Muy bien. Abogado Mijaíl Bonito, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile para aclarar también y entender cuál era la mecánica, cómo se producían estos vuelos. Así que gracias nuevamente, que tenga buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, Matilde.